Bienvenidos a Historias en Diferido, un espacio para escuchar con el corazón y aprender desde la experiencia. Aquí compartimos conversaciones honestas con personas que tienen algo valioso que decir, ya sea desde su vida, su trabajo o su forma de ver el mundo. Cada episodio es una invitación a reflexionar, descubrir nuevas perspectivas y conectar con temas que nos mueven y nos transforman. Soy Sofía Rodríguez y te acompaño en este viaje de voces diversas, ideas poderosas y aprendizajes que dejan huella. Bienvenidas. Hoy abrimos un espacio para hablar de un tema que necesita ser más escuchado, comprendido y quizás más abrazado, el autismo. Para esto me acompaña Camilo Espina, psicólogo y especialista en el tema, con quien tendremos una conversación honesta, cercana y muy necesaria. Vamos a romper mitos, a aclarar dudas y sobre todo a entender cómo podemos acompañar con amor, empatía y respeto a quienes hacen parte del espectro autista. Este episodio es una invitación a mirar con otros ojos y a escuchar sin prejuicios. Hola Cami, bienvenido. Hola Sofi, muchas gracias por esta invitación, muy contento de estar acá, gracias por pensar en mí para este espacio y expectante de poder hablar de este tema. Pues para mí es un honor también poder tenerte acá, hablar del tema. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y tu profesión en este momento. Listo, bueno, pues yo soy Camilo Espina Vargas, nací acá en Bogotá, Colombia. Mi ejercicio profesional fue siempre allí hasta antes de pandemia. Luego de pandemia me radiqué en Chiquinquirá, Boyacá, donde estoy actualmente con mi esposa y mi hijo que está a punto de nacer. Vivimos en zona rural muy contentos y felices porque es un territorio muy hermoso. Y pues, me formé como psicólogo. Soy egresado de la Universidad de La Sabana y desde que estaba en el último semestre empecé a trabajar en el tema del neurodesarrollo. Una puerta de entrada importante fue la música. He sido percusionista toda la vida y he hecho cosas con la música y parte de lo que he hecho ha sido pues un ejercicio profesional que fui articulando poco a poco. Con el tiempo me empecé a enfocar en el tema del trastorno del espectro autista, que es así como el nombre actualmente se maneja, y ya más adelante sé que tú tienes preguntas relacionadas con eso específicamente. Y entonces, bueno, pues apoyo a las personas con autismo desde su diagnóstico, pasando por el apoyo, digamos, en las primeras edades, en la adolescencia, en la adultez, es decir, apoyo a personas desde cualquier ciclo vital y su entorno, que es fundamental, familia, colegio, personas del trabajo, comunidad en general. Espectacular, espectacular tu trabajo. Entonces, entremos de una vez en el tema. Yo quería preguntarte, somos muchas personas las que quizás somos ignorantes en el tema. No sabemos, no tenemos conocimiento. Me incluyo porque es muy poco lo que sé hasta el momento. Entonces, quisiera saber en esta especialización que tú tienes sobre qué es el autismo como tal y si hay alguna manera, digámoslo así, que uno pueda ver para diagnosticarlo. Bueno, es una pregunta sumamente importante y bien compleja, te digo, porque el autismo como tal, pues no termina siendo más allá de una palabra que tiene un sufijo muy importante que es el ismo, autismo, y esos ismos generalmente hacen referencia a las ideologías, a las doctrinas y a los dogmas, ¿no? Entonces, socialismo, comunismo, capitalismo, etcétera. Entonces, el autismo como tal es un concepto clínico que se viene manejando más o menos desde 1940, de la década de los 40 del siglo pasado para tratar de explicar unos comportamientos humanos pues, que son atípicos, que no son comunes y están relacionados específicamente con particularidades a la hora de socializar con las personas, particularidades a la hora de comunicarse y usar el lenguaje, y también una tendencia a tener un pensamiento, digamos, inflexible, muy restringido y repetitivo. Eso también incluye, por ejemplo, experiencias sensoriales particulares, hipersensibilidades, no tolerar la luz, el tacto a ciertas texturas, o lo contrario, ser hiposensible, entonces buscas información, entonces son personas que se están continuamente moviendo, o tienen que tener algo en la mano, etcétera. Entonces, actualmente es una categoría que se incluye entre los trastornos del neurodesarrollo, es decir, es una condición con la que tú naces. No es que la adquieras, no es una enfermedad que se transmita, es una configuración que probablemente viene dada desde que estás en el vientre de mamá desarrollándote. Actualmente hay muchos estudios a nivel genético para tratar de encontrar las causas, porque lo que hasta ahora se sabe es que es multicausal, es decir, muchos factores inciden para que se cause esto. Entonces es una etiqueta, es una
una forma de explicar algo que ha venido cambiando. Fíjate que antes ya lo llamaban psicosis infantil, después pasó a ser un trastorno generalizado del desarrollo, después el trastorno autista, se diferencia del síndrome de Asperger, que es otra condición que hace parte del mismo espectro, hasta a la actualidad, del año 2013 para acá, se maneja esa categoría de trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, a grosso modo, podríamos resumir algo así para explicar algo tan complejo, porque cada persona que la experimenta la manifiesta de manera diferente. Digamos que no, si hay bien hay unos rasgos, si hay unos síntomas, la manifestación en cada quien es diferente por lo mismo, porque como es un concepto, no es algo que tú veas, toques ni mires, simplemente es un estado y cada quien lo proyecta de acuerdo a su carácter y temperamento. Entonces, personas con autismo, o sea, digamos que autismo hay tantos como personas que lo tengan, ¿no? Ah, ok, pues bueno, ahí me respondiste como dos dudas que yo tenía, porque te iba a decir como a qué señales pues tempranas debemos los papás como quizás estar atentos y me dices ya desde cualquier momento pues, digamos que se puede saber, pero hay algo que me ha llamado la atención últimamente. He Ujú, visto como que personas ya adultas, siendo ujú. adultas, dicen como, hey, toda la vida fui de autista y no lo supe o no lo sabía. Entonces, De no sé si acuerdo. eso sí puede pasar porque yo digo, es real que uno, ejemplo, en la edad adulta diga, yo soy autista. Sí, claro. Pues bueno, recojo un poco lo que decías anteriormente de lo que yo pude haber respondido con ese comentario que dices sobre el autismo y es cuáles son los síntomas, como esos indicadores tempranos. Los trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo, son condiciones generalmente que se identifican en la primera infancia. En este caso, por ejemplo, la ventana más temprana para poder identificar el tema es entre los 18 meses y los 2 años cuando el ser humano empieza a consolidar habilidades sociales y comunicativas que son, digamos, fundamentales para todo el desarrollo de la especie cuando eres adulto. Por ejemplo, el acto de señalar, el hecho de mostrar, el contacto visual, estar atento a las caras de los que te rodean. Ese tipo de cosas generalmente con niños que después reciben diagnóstico de autismo no pasa. Son niños que están mucho más atentos a los estímulos de los objetos, movimientos, contrastes de luces y sombras. Y digamos, es difícil que para ellos la voz humana sea un estímulo de potencia. Entonces, por eso uno de los síntomas, por ejemplo, es que no responden al llamado por su nombre, que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje, que empiezan a manipular los objetos de maneras particulares y no desarrollan ese juego como uno lo esperaría, jugar con el carrito y hacer la onomatopeya del run run o el guau guau, que es el perro, o representar el avión, o incluso algo más complejo que sería coger un banano y convertirlo en un teléfono y jugar a que hablas con alguien. Ese tipo de representaciones y desacoples de la realidad que se manifiestan en el juego no son evidentes en ellos, sino más bien una tendencia a concentrarse en detalles, en partes de objetos, comportamientos repetitivos. Bueno, hay un banco amplio de posibilidades que nos harían pensar que una persona puede tener una condición de este. Y ya Bueno, más adelante, como esos síntomas a veces son tan sutiles, puede pasar lo que tú comentas sobre personas adultas que llegan al diagnóstico. Entonces, son niños que hablaron al tiempo que se esperaba, a veces precozmente, que incluso tenían un uso del lenguaje muy preciso, eran chicos súper inteligentes en sus clases, pero siempre daba la apariencia de ser particular porque no paraba de hablar del mismo tema, porque a veces era impertinente, era imprudente, demasiado directo, no respetaba los turnos, siempre quería como que fue hacer las cosas como él quisiera, poco tolerantes a la frustración, pataletas por cosas mínimas, etcétera, pero pues mal o bien pudieron lidiar como con la cotidianidad y llegan a una edad en donde definitivamente dicen, no, venga, yo no me considero común, la gente me ha hecho comentarios de X o Y naturaleza, me he sentido excluido, no me he sentido parte de, o incluso llegan a su diagnóstico porque su hijo empieza el proceso. Entonces, llevan a su hijo al proceso de su diagnóstico y cuando hacemos las entrevistas y los procesos dicen, pues la verdad, yo creería que yo también experimento eso porque todo lo que me está preguntando a mí me pasaba. qué Entonces, interesante. sí, entonces, estadísticamente hay bastante información a través de algunos estudios que no son muchos los que se han hechos en Colombia realmente. Pero bueno, creo que en las últimas, no sé, en esta última década probablemente han habido más estudios hechos propiamente en Colombia, pero en general los referentes que tenemos de habla hispana como España, Argentina, México, o por ejemplo Brasil, pues en general obviamente Estados Unidos y la Comunidad Europea, tiene bastantes evidencias de este tipo de relaciones, que hay porcentajes altos de que si tú hay un familiar
que tenga una condición del espectro autista, es altamente probable que otro lo pueda tener. Esto para tener en cuenta, por ejemplo, que si tu hijo primerizo tiene autismo, pues muchas familias ya dudan en tener otro hijo porque probablemente pueda tener una condición, no necesariamente autismo, pero sí relacionada, un trastorno del lenguaje, un trastorno del aprendizaje. Y pues, de hecho, esto se considera que es tiene un origen genético, pero que no siempre se manifiesta. Es decir, nosotros todos los humanos tenemos una codificación genética que se predispone a ciertas cosas. Y dependiendo del entorno puede que eso aflore o no, o quede dormido. Entonces hay personas que pueden tener rasgos, pero no tienen un diagnóstico propiamente dicho. No cumplen los criterios clínicamente para hablar que tienes autismo, pero es una persona que tiene muchos rasgos, que tiene dificultades para socializar, que tiende a ser muy tímido, callado, bueno, etcétera. Entonces sí es común que el diagnóstico se dé en una edad adulta. Ah, ok, pues mira, esa era una duda que creo que no solamente yo, sino muchas personas la tenemos o la De acuerdo. teníamos, porque también, no sé, se puede diferenciar, o sea, ¿cuál es la diferencia así entre autismo y otros trastornos del neurodesarrollo? Porque se puede confundir el autismo con otro tipo de condición. ¿Qué condición? Pues es una pregunta muy chévere, Sofi, porque, pues, digamos, para que quienes nos van a escuchar o nos están escuchando, porque estarán en este instante oyendo, los trastornos del neurodesarrollo pueden ser los siguientes: una discapacidad intelectual, lo que antes llamamos retardo mental, un trastorno del espectro autista, un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos del aprendizaje o problemas del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, etcétera, problemas específicos del lenguaje, trastornos por tics como el síndrome de Tourette, las corias, etcétera, y hay una categoría que serían los trastornos del neurodesarrollo no especificados. Entonces, esas categorías, supuestamente una entre otra tiene límites y diferencias, pero lo que sucede es que la mayoría de procesos que están involucrados allí casi siempre van de la mano. Es decir, una persona con autismo generalmente su atención fluctúa y a veces hay comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Cuando tienes más de un diagnóstico. Entonces puede que tengas trastorno del espectro autista y déficit de atención y problemas de aprendizaje y problemas de lenguaje. Entonces, para que sea un diagnóstico propiamente dicho así como múltiple, pues tiene que cumplirse ciertos criterios, pero en general, una persona con un trastorno de neurodesarrollo tiene como unos puntos comunes. Por ejemplo, son personas que tienden a ser más literales, más concretas, son personas que tienden a ser más pragmáticas, es decir, como a veces, entre comillas, si vivieran en un eterno presente. Entonces, porque hay dificultades en la imaginación, que es la habilidad humana que nos permite contarte lo que hice ayer o contarte el proyecto que tengo para dentro de 2 años. Ese viaje del tiempo, digamos que esa es la máquina del tiempo, fíjate. La imaginación humana es la máquina del tiempo, lo que nos permite ir y venir en el tiempo. Entonces, las personas con alguna condición de neurodesarrollo generalmente tienen dificultades en eso. Entonces, por eso su memoria puede ser diferente, su forma de aprender puede ser diferente, pero sí es importante que las personas que nos escuchan, y ya sea porque algún familiar experimenta algo de esto, o porque conoce a alguien, o porque va a conocer a alguien, que sé que también tu intención con esta divulgación, Sofía, es que la gente pues se ponga en contexto, aprenda y sepa cómo darle la mano al otro cuando algo pasa. En este caso, siempre será importante que haya pues un asesoramiento profesional y que empecemos a determinar si realmente eso puede llamarse autismo o no y por qué razón. Pero lo que te digo es que es difícil a veces hacer esa diferenciación entre un trastorno de déficit de atención, entre un síndrome de Asperger, entre un problema de aprendizaje, porque generalmente van de la mano. Vale. Cami, ¿qué mitos o ideas erróneas sobre el autismo te encuentras frecuente, o sea, con más frecuencia? Que la gente, tú dices, no, esto definitivamente es una idea errónea, es algo que escuchan, es más un mito que lo que es la realidad, que tú puedas. Sí, sí, es buena pregunta porque sí, claro, de hecho el autismo pues es un tema de moda por varias razones. Porque la cultura popular a través de series y películas han hecho de los personajes con autismo protagonistas, ¿no? Entonces, series de televisión, o bueno, ya no de televisión, de plataforma, películas, y muchos personajes de la vida pública se supone que puedan tener autismo. Entonces, uno del más, digamos, destacado, diría yo, por su influencia y por el poder que tiene es Elon Musk. Es una persona que tiene una condición del espectro autista y actualmente una persona que tiene bastante poder, paradójicamente, fíjate tú, en las comunicaciones humanas, ¿no? Entendiendo que el autismo es una particularidad comunicativa. Yo no Pero, sabía que y, existe autismo. sí, él, pues, o sea, siempre ha sido como un mito ahí, casi una leyenda urbana, pero el hombre ya en algunas entrevistas lo ha corroborado. Obviamente, pues uno tendría que creer en su palabra, ¿no? Ni idea.
pero sí tiene muchas actitudes que uno podría llevarlo a pensar que sí. Y eso también, entonces empezamos a romper mitos. Un primer mito es que todas las personas con autismo son casi como ángeles. Son personas que no mienten, justas, sinceras, sí, digamos que casi como, como inmaculadas, pues, pero y resulta que sí, tienen la tendencia a ser personas sinceras, a ser personas que no te van a tratar de manejar una doble faz de las cosas, pero fíjate tú que Elon Musk es un personaje pues controvertido y es autista, es decir, que no todos los autistas son buenos, digámoslo en términos coloquiales. Ese es un primer mito, son personas y seres humanos como cualquier otro que tienen luces y sombras, Correcto. por lo tanto, eh, sí, no hay que endiosarlos allí en ese sentido. Otro mito es que no quieren comunicarse, que prefieren estar en su mundo aislados. Y es todo lo contrario. La mayoría de personas con autismo quieren socializar, pero no saben cómo. Por lo tanto, pasa el tiempo y, por ejemplo, en la edad adolescente suelen deprimirse, entonces uno empieza a tener diagnósticos comórbidos con depresión, con ansiedad generalizada, porque son personas que toda la vida hasta ese punto no han podido y les dicen que no puede y les hacen ver que no puede. Entonces, es muy frustrante porque no tienen las herramientas suficientes para poder entrar en una conversación incidental de charlar de lo que sea, y entonces empiezan a hacer pues presas fáciles del bullying, del matoneo, etcétera. Entonces, no es que no quieran socializar, sino que como lo hacen no es la forma típica, por lo tanto, suelen ser excluidos bajo los parámetros que se esperan típicamente para interactuar. Ese puede ser, digamos, dos de los mitos como más grandes. Otro es que son súper inteligentes, que son buenos en una cosa y que hay que ayudarles a que desarrollen esa habilidad porque solo son buenos en eso. Con los dinosaurios, con la taxonomía, con la paleontología. Sí, son personas que por la tendencia a tener intereses restringidos, repetitivos, estereotipados, se pueden volver, entre comillas, expertos en temas. Sí, eso puede pasar. Pero realmente, por las particularidades sociales y comunicativas, no es que con ese talento que tienen vayan a ser pues los mejores en lo que sea, no, porque precisamente parte del mundo social y laboral son las habilidades sociales. O sea, y en Colombia sobre todo es un país donde hay mucha gente que ha hecho plata solo escribiendo, leyendo y sumando. Son empresarios, son comerciantes y con esas habilidades es suficiente para hacer plata. Estas personas pueden tener muchas capacidades conceptuales, pero no logran esa participación. Entonces, un poco los mitos, fíjate que no son solo relacionados con el autismo, sino con el concepto de individuo, de individualismo, que tú puedes, que tú tienes que concentrarte y proponértelo. Y hoy en día, pues ese es el mensaje a mucha gente, el emprendimiento. Tú tienes que hacer tu empresa, ser tu propio jefe. Bueno, entonces, ese concepto individual hace que ellos piensen que el pronóstico de su calidad de vida solo depende de ellos. Y eso le pasa mucho a los papás, entonces lo métalo a terapia y pague las terapias más caras y haga todo lo que sea necesario, si es importante, voy y busco la pluma del gallo blanco que está en el Amazonas, bueno, todos esos temas alrededor hacen que las familias y las personas con autismo busquen hasta el último recurso para poder agotar el último recurso para poder estar bien, ¿no? Digamos que en ese mensaje, entre comillas. Entonces, ese mito de que todo depende solo de ti y que tienes que estar en terapias para estar bien, pues no, este es un tema de contexto. Y parte de esta dinámica en la que estamos hoy y esta iniciativa tuya, Sofía, de divulgar esos temas es eso, ir transformando el entorno, porque no depende únicamente de la persona el avance. Sí, si bien existe el concepto de avance personal, de desarrollo personal, esto depende de todos y de todas. Entonces, ese es otro mito, ¿no? Exacto. Que ellos solo, que son súper inteligentes y que si desarrollamos esa habilidad va a poder hacer todo en la vida y pues no. Y frente a un enfoque, digámoslo así, familiar y social, ¿cómo crees tú que como familiar, como amigo, como cercano, se puede apoyar de una forma efectiva a un niño con autismo? Muy buena pregunta, porque yo creo que hay que entender, así como estamos tratando en este ejercicio de hoy, entender cómo es el autismo, cómo son las personas con autismo, qué piensan, qué sienten, qué pasa por esa experiencia interna que tienen. Las personas que los rodeamos también tenemos lo mismo, es decir, nos podemos frustrar, tenemos nuestras dificultades y sobre todo hay un concepto acá que es el prejuicio. Hay unas habilidades sociales, unas habilidades cognitivas del ser humano que se llaman los mentalismos y son habilidades fundamentales para lo que hacemos como adultos en un mundo en donde la mayoría de cosas que hacemos y con las que interactuamos no se ven. Es decir, por ejemplo, las deidades, creer en un dios, en una diosa, en un espíritu que está más allá, el dinero, son conceptos que no existen per se, no los puedes coger como una roca, como a un perro, como a un humano, como a un niño. Es un concepto abstracto.
Entonces, esos mentalismos son, por ejemplo, inferir, suponer, atribuir, creer, interpretar. Y la mayoría estamos en eso todo el tiempo. Entonces yo puedo ver una persona que está tambaleando en la calle y si son las 10 de la noche, mi primer ejercicio mental está borracho. Sí, pero si lo vieran el día que se está cayendo, de pronto puedo decir, uy, ese man le dio un trastorno, se cayó, bueno, qué sé yo, Se mareó. o Mario. Entonces, digamos que esos prejuicios hacen que probablemente cuando uno ve a una persona con un comportamiento atípico, pues ahí es innegable que uno haga un juicio de valor y tome una actitud. Entonces, la primera recomendación en general para las personas, no solo que puedan estar al lado, rodear o acompañar o sí, estar cerca de una persona con autismo, sino en general para la vida, es detente en tus juicios de valor, detente en ese impulso que tienes de pensar en algo y de suponer, y empieza a determinar cuáles pueden ser las razones de por qué una persona hace lo que hace. Por ejemplo, si ves a un niño que empieza a aletear con sus manos, a hacer sonidos, o que se muerde la mano, o que está incluso en una pataleta golpeando a la mamá, pues detenerse a revisar qué puede estar pasando, ¿no? O que Pero me quedan mirándolos así fijamente como haciéndolos sentir la persona también más extraña del mundo porque se quedan como... Entonces también los han catalogado como niños agresivos o personas agresivas. no, Y ese es otro mito, por ejemplo, de acuerdo. No, es que esos niños con autismo son los que matan, son los que pegan, son los que... Entonces, digamos que ese es un primer ejercicio para uno detenerse en hacer esos juicios y en indagar cuál puede ser la razón de lo que está pasando. Ahora, aquí estamos hablando como de situaciones críticas, ¿no? De la pataleta en chino y eso, pero pues pueden haber otras situaciones en donde el niño no para de hablar o te pregunta insistentemente, o incluso se te acerca de una manera como desinhibida y te toca el pelo. Entonces, digamos que ante esas situaciones, lo primero es obviamente identificar el adulto que acompaña a ese niño y pues sin pena preguntar, oye, ¿qué le pasa al niño? Yo pensé que era que estaba, pues que es un niño maleducado, algo, pero no sé si le pase algo, oye, necesitas ayuda, oye, porque los papás y las mamás, pues ese es un primer ejercicio para ellos muy fuerte y es eso que tú dices, aguantarse las miradas, los comentarios. Pues sí, es innegable que en Colombia y sobre todo en ciertas regiones como las que estamos, altiplano cundiboyacense, por ejemplo, pues sí hay muchos prejuicios, somos pueblos muy conservadores, somos pueblos que tratamos de que todo esté bien y si algo está mal, pues no se hable, no se dice. o Entonces, pues, quizás falta de información también. claro, ignorancia total. Y pues yo que estoy en zona rural, pues muchas personas con discapacidad, incluido el autismo, pues simplemente no los sacan, ¿no? Los dejan encerrados. Entonces yo creería que lo primero es generar una red de apoyo en donde tú puedas decirle a esa persona que cuenta contigo, que no se preocupe, que no hay nada que afanarse, que si venga y buscamos un lugar tranquilo con el niño y empezar a informarse, tal como estamos haciendo con este producto, digamos, de divulgación, mirar qué redes de apoyo puede haber. Ese es un reto importante para el país en general. ¿A dónde acudo yo? No sé, si yo creo que el hijo de mi vecino puede tener autismo porque, no sé, a las 12 de la noche siempre es un escándalo, el niño grita, qué sé yo, ¿a dónde acudo, no? ¿Qué es el bienestar familiar? ¿Qué son los primeros auxilios psiquiátricos? Bueno, hay unas líneas de atención, pero en general la gente no va a suponer que el niño o la niña tenga autismo. Además, porque físicamente tú los ves como cualquier otro. No es lo mismo, por ejemplo, con personas con síndrome de Down, que tú ves que su particularidad es evidente a través de su fenotipo físico. Físico. Sí, entonces la gente como que dice, si ve a un niño esto haciendo una pataleta, va a decir, ay, el niño tiene algo. Pero si ves un niño con autismo, una pataleta de chido malcriado, tocarles correa, bueno, en fin. Entonces, creo que lo primero es una actitud flexible, digamos, despreocupada de los estereotipos y una actitud de soporte para esa persona, para esa familia. Y pues buscar la información, buscar a quien pueda darnos de manera precisa un apoyo más pues que de verdad tenga un impacto positivo, porque mucha gente va a opinar y con las opiniones pues no se logra nada. Claro, y dentro de esto que hablamos de apoyo, ¿qué papel juega el colegio, el jardín, dentro del desarrollo de un niño con este espectro? Bueno, fíjate que en Colombia la política pública ha avanzado un poco al respecto, es decir, aquí hay un decreto que es el decreto 1421, que es un decreto que exige de alguna forma que hayan procesos de inclusión educativa. Entonces los colegios como que ya no se pueden guardar ese derecho a de admisión, digámoslo así, sino que tienes que abrir el espacio para esa persona indistinta a la condición que tenga. Tienen que estar separados, por así decirlo.
Sí, entonces ahí entramos en un dilema porque la ley está, y como todo en Colombia, nuestra constitución es una de las constituciones mejor escritas y más bonitas, pero aplíquela, es complejo. Entonces lo mismo pasa con estos decretos que van surgiendo. Porque la academia está teniendo también, me refiero a los estudios universitarios, los estudios superiores, un vuelco hacia empezar a incluir en los programas de pregrado eso, formar psicopedagogos, psicopedagogas, profesores, profesoras, psicólogos, psicólogas, que tengan las herramientas suficientes para que cuando se enfrenten a un mundo laboral y tengan que apoyar a personas con autismo, pues sepan medianamente qué hacer. Yo lo estoy viendo en los últimos años que eso está pasando más o menos. Sin embargo, tú vas a un colegio y si hay una profe o un profe que lleva 20, 30 años en su ejercicio, pues ya tiene un montón de imaginarios que es difícil a veces hacerles entender que con este niño toca hacerlo de otra forma, etcétera. Pero digamos que esas políticas lo que dirigen es un poco las acciones, digamos así, administrativas. ¿Qué debe tener el colegio? Mínimamente una psicóloga, un psicólogo, un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga, es decir, como un equipo interdisciplinario interno. Algunos ya los están incluyendo. Tener un PIAR, que es un programa individualizado de ajustes razonables. Es como unas adaptaciones y flexibilizaciones que se deben hacer de acuerdo a las particularidades del estudiante. Entonces, no sé, que por ejemplo tome apuntes con el computador y no con la grafía del esfero, o que grabe las clases, o que le tome fotos al tablero, o que se evalúe verbalmente y no por escrito, o que las preguntas sean de cerradas y no abiertas. Bueno, ahí hay aristas y aristas dependiendo de cada caso. Y veo que los colegios, por ejemplo, en ese caso, cuando tienen que hacer esos ajustes, pues no saben tampoco cómo. Tienen una política pública, es decir, una mirada vigilante del ministerio, de la Secretaría de Educación, quien sea, que va y les cae y les pregunta cómo lo están haciendo, pero nadie les está diciendo cómo. Entonces veo que es un reto y una oportunidad también. Generalmente esto lo empuja a la familia. Yo he participado en varios procesos en donde la familia me dice, Camilo, quiero que le des una charla al colegio. Entonces, ellos son los que pagan mis honorarios y yo soy el que va y habla con la comunidad educativa. Y finalmente la comunidad educativa se ve beneficiada por un ejercicio que le va a funcionar no solo con ese niño, sino con muchos otros. Pero, pero siento que deberían ser las propias instituciones educativas las que deberían asumir ese tipo de cosas, Que ¿no? tomaran esta iniciativa. Porque la comunidad educativa son todos, la señora del aseo, los de la cafetería, los celadores, los profesores, las profesoras, los niños y las niñas, los estudiantes en general y las familias de esos estudiantes. Porque tú empiezas a ver acciones en el salón de clase y uno no sabe si ese niño que está actuando de tal forma ha sido porque su papá le dijo que lo hiciera así o porque el tío le ha dicho que es un niño raro, no sé qué. Bueno, en fin, hay mucha desinformación y muchas cosas que suelen suceder que no dependen directamente del niño o la niña. Un poco lo que te decía anteriormente con respecto a que esto no depende únicamente de que lo mandas a terapia. El entorno tiene que cambiar para que este niño y esta niña puedan mostrar lo mejor de sí. Entonces creo que hay un reto con las comunidades educativas en general de buscar espacios para acompañarlos y que sepan qué hacer desde cómo construir una malla curricular hasta cómo manejar una crisis comportamental que pueda tener un niño de estos, que entró en pataleta en plena clase porque no comprendió cierta instrucción, porque sensorialmente está desregulado, porque Claro. tiene una afección médica y no ha sabido decirme que es que le duele el estómago, que le duele la cabeza. Bueno. Entonces, son muchos detalles que siento que son un reto y por lo tanto una oportunidad hoy en día para nosotros los que estamos pues en este cuento. Claro, me parece muy importante viéndolo de esta manera porque uno, como papá, a veces si el niño viene y le dice, mami, es que en el salón hay un niño que hace esto, que hace lo otro, pues uno sin información, sin educación sobre el tema, ¿qué le va a decir? No le ponga cuidado, déjalo a un lado, o Sí, tristemente son los niños que a veces se dejan a un lado, los que no, los raros pues que llaman, pero es exacto, es la falta de información, entonces me parece algo súper importante y tenerlo en cuenta no solo como papás, sino también como educadores y acompañantes de todos los niños. de Eh, acuerdo. Dentro de esto, Cami, ¿qué consejo tú crees que le puedes dar a los papás que acaban de recibir ese diagnóstico? Bueno, sí. Fíjate que en Colombia, de hecho, no hay una guía de buena práctica al respecto. ¿A qué me refiero? O sea, digamos, los estados en sus políticas públicas, en este caso, por ejemplo, de salud, digamos que el diagnóstico de una condición de estas se enmarca en el contexto de salud, del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. No hay una guía de buena práctica para los profesionales, pero sí hay un protocolo, por ejemplo, que surgió en Colombia en el gobierno Santos cuando el ministro Alejandro Gaviria y él tuvo la oportunidad de participar en esas mesas nacionales de autismo porque era el director técnico de la Liga Colombiana de Autismo en aquel entonces. Y fue un ejercicio interesante
porque se sumaron las voces de las familias, las voces de los profesionales, las voces de profesores, las voces de algunas personas con autismo. Creo que eso estuvo en deuda, creo que debieron haber participado muchas más personas con la condición. Y se emitió un protocolo que no es de obligatoriedad, pero que da unos lineamientos de cómo debe ser el proceso, en este caso, de evaluación y diagnóstico para niños y niñas y un tratamiento inicial para niños y niñas en esta situación. Entonces, eso implica que todavía los diagnósticos, pues pueden ser a veces, digamos, pueden no ser tan rigurosos, porque si bien es un concepto clínico, es decir, ya sea el psiquiatra infantil, el neuropediatra o el psicólogo quienes digan, oiga, sí, esta persona puede tener autismo, se requiere de una discusión, es decir, varias miradas y se deben utilizar unas herramientas muy específicas. Y allí yo siento que todavía estamos ahí avanzando en Colombia, siento que está mucho mejor que lo que pasó en ese momento cuando surgió esa mesa nacional, pero todavía ahí hay como mucho por hacer. Entonces, bajo ese contexto, las familias pueden decir, yo creo en lo que me dicen o yo creo que eso no es así, yo creo que hay que esperar, el niño está muy pequeño, de pronto si lo metemos en terapia o lo metemos al jardín, empieza a cambiar y eso va a desaparecer, digamos así. Entonces, lo primero es a la familia, pues que tenga como esa posibilidad de socavar qué tan riguroso está haciendo el proceso que le están haciendo a su hijo. Lo segundo es que si definitivamente es un concepto corroborado, pues lo primero es permitirse tramitar lo que sientan. Esto puede causar incertidumbre, esto puede causar tristeza, puede causar enojo. Hay un desborde emocional para ese papá y esa mamá y para esa familia en general. Y yo creo que eso no hay que evitarlo, hay que tramitarlo. Y para eso debes tener apoyo, es decir, que esa persona que te da el diagnóstico o ese equipo que te da el diagnóstico no únicamente te diga, es que su chino tiene autismo y vaya a ver, haga terapias y ahí nos vemos. No, es que ustedes exijan ese acompañamiento inicial para ir digiriendo esa información porque toma su tiempo. Haz de cuenta, es casi como los procesos del duelo, porque es una pérdida en el sentido estricto de que yo tenía un imaginario con mi hijo de que iba a hacer esto, lo otro, y resulta que ahora ya ese camino no es. Entonces hay una pérdida del imaginario que tenía, entonces hay que hacer una especie de duelo y empezar a reconciliarse con esa realidad que es esa persona en ese momento. Es un niño excepcional, una niña única e irrepetible como todos, pero que en este caso nos van a poner en un camino que no tenemos ni idea que debamos recorrer. ¿Qué terapia? ¿Qué profesionales? Que pues sí, que sacar un tiempo diferente de presencia al que uno supone con el niño típico. Entonces, me parece que lo primero es que asuman que esto probablemente va a ser como una especie de sismo en sus vidas que va a generar movimientos fuertes y que emocionalmente va a confrontar, pero que no acallen eso, no hagan como si no pasara nada, eso yo me seco los ojos y sigo. Sí, pues obviamente hay que tener fortaleza, pero me parece importante tramitar ese sentimiento. Y posteriormente ya como un tercer paso sería ocuparse de lo que hay que hacer, porque pues la preocupación bien lo dice, es preocuparme, es decir, me quedo ahí en la idea y no hago, es ocuparse y en ese sentido buscar la red que sea la familia extensa e inmediata, mi papá, mi mamá, me refiero a los abuelos o abuelas, los tíos, los tías, primos y primas, para empezar a distribuir un poco esos tiempos que va a implicar el cuidado del niño, porque es importante que el papá y la mamá tengan sus tiempos como pareja, sigan teniendo sus tiempos como hombre y mujer que son en sus ocupaciones y puedan empezar a distribuir un poco ese cuidado, eh, porque a veces los papás y las mamás sienten que nadie lo va a cuidar como él. Pues digamos, me refiero incluso a cualquier hijo, claro, típico, pero en este caso, con estas particularidades, pues es innegable que inconscientemente tú sientas la necesidad como de sobreprotección. Entonces, no, es que el niño de pronto tal cosa, porque es real, una persona con autismo es mucho más ingenua en ese sentido frente al mundo social que tiene un montón de tejemanejes de doble sentido, de sarcasmos, de informaciones invisibles, pero que están ahí. Entonces, sí son susceptibles probablemente de unas situaciones que los niños típicos no, pero entonces hay que distribuir ese cuidado. Y esa ocupación implica ya mirar cuál va a ser ese equipo de apoyo. El equipo de apoyo es un equipo que debe estar conformado por la familia, el escenario escolar y el escenario terapéutico. Sea cual sea la terapia, sea cual sea el enfoque que le vayan a dar, ese es un equipo que debe ir de la mano, que debe comunicarse entre sí y no simplemente tener el equipo terapéutico lleva al niño a terapia, lleva al niño al colegio, pero entre ellos, esos actores no haya comunicación. Eso es muy común y no es lo ideal, porque entonces, si bien hay avances, eh,
quién sabe cómo lo está haciendo la fono, por ejemplo, que la persona que trabaja con audiología, que es la persona que se encarga de lenguaje y comunicación, debe tener sus estrategias, su método y tal, pero no sabemos cómo generalizar eso con la profesora, con el papá y la mamá en la cotidianidad, porque finalmente tú como ser humano te comunicas donde vayas, no únicamente en ese consultorio. Entonces es un reto que el equipo de apoyo tenga una comunicación entre ellos. Bueno, pues ese sería otro de los consejos para las familias que logren consolidar un equipo robusto de apoyo y tener en cuenta que no va a ser para toda la vida lo mismo. Es decir, si bien ahorita necesitas terapia, probablemente la terapia cambie con el tiempo y la intensidad también, porque pues veo a veces casos en donde los niños llevan 10 años en una misma terapia con una misma persona y pues uno dice, bueno, ¿y qué avances están teniendo, no? Bueno, podrían haber muchos otros consejos, pero inicialmente eso. Claro, y son demasiado importantes, o sea, toda esa información es demasiado importante para conocer, poder apoyar también a, si encontramos en la vida alguna persona que esté pasando por este tipo de situaciones. Ujú. ¿Tú cómo crees que nosotros podemos fomentar una sociedad más inclusiva para las personas con autismo? Bueno, esta pregunta está muy chévere porque pues mm, siento que sí hay un movimiento grande, como hablamos hace un rato de que el autismo se ha convertido en un elemento de la cultura popular. Sí veo que entonces la gente ya habla más del tema. Fíjate tú, estás convocando acá en tu espacio a esto, muy específicamente. Entonces siento que la sociedad sí se está preparando, pues ya por lo menos para entender que hay personas así. Eh, y creo que hay que ir tomando pequeños pasos. Y veo, yo hablo de lo que veo en Colombia directamente, como por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado, ya hay unos espacios y unas personas, unos escenarios de apoyo a personas con autismo a través de un símbolo que es el girasol. Hay como una especie de escarapela que tú gestionas allá haciendo familia. Y dices, no, es que voy a viajar y mi hijo tiene autismo, entonces hay que dar prioridad porque, por ejemplo, para ellos las esperas pueden ser bien, digamos, desreguladoras, Estresantes. estresantes, una fila de inmigración, qué sé yo. Entonces, este tipo de acciones que poco a poco se han ido como encarnando en la sociedad, me parece que son muy importantes. Esta empresa McDonald's, multinacional de hamburguesas, también en Colombia tiene unos menús que tienen apoyos visuales para que los niños con autismo puedan elegir lo que quieren comer y sea mucho más fácil la elección a partir de un estímulo, de un pictograma, de una foto, por ejemplo. Genial. Sí, entonces yo creo que parte de estos cambios en la sociedad ha sido, o sea, la movilización de la sociedad civil, en este caso representada por padres y madres, sobre todo asociaciones de familias, han sido como quienes han abanderado esa voz y han pedido como ese tipo de adaptación o de flexibilización. Sin embargo, creo yo que para que la sociedad realmente tenga ese vuelco de inclusión real, que fíjate que de entrada hablar de inclusión es excluyente. O sea, no tendríamos por qué estar pidiendo que incluyan a nadie porque la sociedad en teoría debe abarcarlos a todos. Esa ha sido como la apuesta de nuestras sociedades modernas, de nuestras democracias, por ejemplo, de estos estados nacionales, por ejemplo, que en el caso de Colombia, que es un estado social de derecho. Pues volvemos a lo mismo al principio, son abstracciones, son cosas que se han quedado en el discurso muy bien, pero en el día a día es complejísimo. No, entonces creo que parte del cambio va a ser que las personas con autismo sigan abanderándose de sí mismas, que sean las voces de ellas quienes hablen. Y en eso, digamos, yo soy muy cauto. Por ejemplo, ahorita en el 2 de abril se celebraba el Día de la Conmemoración Internacional de la Condición del Espectro del Autismo. Bueno, a través de un decreto de la ONU se viene haciendo esto hace varios años. Y yo, por ejemplo, en mis redes, que no es que las mueva mucho al respecto, no publico muchas cosas de estas para estas fechas, porque siento que las personas con autismo no se están sintiendo representadas completamente, ni siquiera por sus propias familias, porque sienten que estamos, digamos, esperando unas metas, unos logros que están basados en lo típico. O sea, hay detrás todavía un discurso de normalización. Sí, como que la inclusión a veces termina es buscando que la gente se acomode al mundo que supuestamente ya está establecido. Y eso pues me parece que es muy agresivo con el ser humano porque es como, fíjate, la imagen del autismo es una ficha de rompecabezas, si te has dado cuenta. Y el color azul también ha sido como una de las banderas. Y pues son símbolos que muchas personas con autismo no consideran que los representen porque la ficha es literalmente una ficha que encaja.
Entonces lo que están buscando es que encajen. Entonces, siento que un mundo y una sociedad más incluyente e inclusiva es aquella que nunca se detiene en cuestionarse a sí misma, que no da por sentado nada. Yo no estoy invitando al anarquismo tampoco, que es como de pronto el extremo de decir que aquí no hay autoridad y que cada quien vaya forjando su destino. No, debe haber unos parámetros morales y éticos probablemente como seres humanos que somos, precisamente porque tenemos luces y sombras. Pero en general, creo yo que esa inclusión va a surgir en el momento en que nos detengamos a escuchar y a percibir lo que nos rodea. Así de sencillo, como te decía al comienzo. ¿Qué le podrías decir a una persona cuando vea a otra persona que pueda tener autismo que actúa de manera extraña? Primero que todo, quítate esos prejuicios, detente y no pienses mucho, sino siente. Es como cuando uno va precisamente al campo y te dicen, escucha, a ver, ¿cuántos pájaros alcanza a escuchar a usted? ¿Cuántos sonidos de aves pilla? Uno, dos, tres, bueno, es un poco el ejercicio de invitar a la sociedad a que se detenga en tanto movimiento en el que andamos y con base en ese detenimiento observar, un poco contemplar para poder entender mejor y escucharlos sobre todo a ellos y a ellas. Creo que yo en ese sentido quiero seguir siendo como de pronto como no sé, un allanador de ese terreno para que ellos sean y ellas sean quienes hablen. Tengo bastantes amigos y amigas con autismo. Yo llevo más o menos 19 años en este ejercicio, entonces conozco, he visto crecer personas con autismo que hoy en día son adultos y hacen su vida. Y eso es lo que llena mi corazón realmente de hacer esto, ¿no? Es mi trabajo, sí, y tengo que vengar algo, lo sé, pero para mí lo mejor es saber que el mundo va transformándose por lo que uno haga con ellos, porque ellos sí definitivamente son seres humanos que aportan algo diferente, que hacen un diferencial en este mundo. Entonces, por eso pues aprovecho para agradecerte y para fortalecer tu iniciativa desde la energía que pueda transmitir, eh, porque creo que esta iniciativa que tienes es fundamental para ese propósito, para lograr un mundo cada vez más incluyente, más inclusivo, más abierto a la diferencia, teniendo precauciones porque las agendas progresistas en el mundo tienen también sus cosas. Esto es un tema que cuando llega a los escenarios políticos puede ser controversial, puede ser incluso contraproducente, pero en general creo que la vida es diferencia. O sea, la vida es diferencia. Tú y yo estamos formados por las mismas moléculas y los mismos átomos que forman una estrella, una galaxia. El universo es una sola cosa realmente. Para mí eso sería un poco el concepto de Dios, ¿no? Algo muy como agnóstico y espinociano, pero creo que eso, ser conscientes de eso, hace que uno empiece a respetar mucho más lo que pasa alrededor de uno. Y eso incluye evidentemente a las demás personas. Para mí ha sido un ejercicio difícil porque siento que en mi adolescencia, incluso en mi infancia, totalmente ignorante de esto, no solo porque era pequeño, sino porque nadie me lo mostraba tampoco. Y hoy en día, para mí, las personas con autismo pues siguen siendo grandes maestros de vida porque me han puesto a ver esto con otros ojos. A mí me encanta poder ser como una fuente de información en este momento, porque también me rodeo de muchas personas, muchas que son mamás también, al igual que yo, que quizás tienen también familia, que no saben cómo manejar el tema, que se frustran y que lo que hablamos, que ahora es más abierto el tema, que lo escuchamos en redes, lo escuchamos en noticias. Anteriormente lo que tú decías, eran niños raros, entonces los dejaban encerrados en sus casas, una cuidadora y quisiera con él lo que pudiera y como quisiera. Entonces me encanta toda esta información. Estoy también como entrando en todo este mundo y me parece muy, muy confortante poder con esta información ayudar a más personas. Ahora, Cami, desde lo más, digamos lo que más desde la psicología, por así decirlo, ¿qué tipo de terapias o acompañamientos psicológicos han demostrado quizás ser más efectivos ¿cómo se dice? Sí, En esta condición. y pues es una pregunta muy chévere porque también nos lleva a replantearnos el hecho de que estamos en un mundo, el sistema mundo en el que estamos actualmente es un sistema mundo, digamos, capitalista, o sea, eso fue lo que imperó después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo pues quedó polarizado, pero digamos que fue victorioso el capitalismo como modelo de civilización. Entonces hablamos del libre mercado y en ese libre mercado hay muchas ofertas. Y precisamente los servicios, como pasamos a un concepto que es el servicio, entonces la educación es un servicio, la salud es un servicio,
en estricto orden es un derecho, son un derecho, ¿no? Pero se han convertido en servicios, entonces tú tienes una oferta de esos servicios y ahí puede haber de todo. Entonces, sí es importante saber que hay unas evidencias, en este caso, pues científicas, que esa es otra de las apuestas a las que le hemos dado todo, que es la ciencia. La ciencia es la que nos va a dar la respuesta, bueno, en fin, que sí, de alguna forma es un método interesante, pero yo creo que si estoy invitando a que nos preguntemos y nos replanteemos todo, pues yo no te puedo decir que la ciencia es la única salida, no. Pero bueno, en este caso, la evidencia científica nos lleva a tener en cuenta que desde la psicología como procesos de apoyo, los modelos comportamentales tienen un gran peso, una gran importancia. Es decir, entender que el comportamiento es el que te habla de la experiencia interna que pueda tener la persona. Pero claro, estos métodos no se quedan únicamente en ver el comportamiento y tratarlo de cambiar. Por ejemplo, las personas con autismo, la gran mayoría, no todos, tienen dificultades para mirar a los ojos, para tener un contacto visual sostenido en las interacciones. Entonces, miran para otro lado, miran para abajo, de vez en cuando te hacen un paneo a la cara, pero están hablando así. Entonces, por ejemplo, una entrevista de trabajo o cuando quieras conquistar a alguien, ese tipo de detalles pueden generar ahí una barrera. Entonces, un modelo comportamental sería aquel que busca que el niño o la niña o la persona mire a los ojos. Entonces, todo el tiempo es mírame a la cara, mira a los ojos, y pues allí no sabemos si realmente eso sea el meollo, porque el comportamiento termina siendo la punta del iceberg. Entonces, en el fondo, yo no sé si esa persona sí se sienta cómoda o no mirando a los ojos y hasta qué punto eso tiene que ser así, porque cuando la persona con autismo tiene la capacidad de contarte su experiencia interna, pues te puede decir, por ejemplo, es que yo siento mareo cuando miro a los ojos, literalmente le empiezo a marear, es que yo siento temor, es que yo siento que por ahí se va todo lo que yo estoy diciendo, es que, bueno, descripciones a ese nivel hay muchísimas. Entonces creo que si bien los modelos comportamentales tienen un gran peso, una gran evidencia, hay que ser un poco ecléctico en eso. Pero digamos que el modelo cognitivo comportamental es el modelo que mejor orienta las acciones y sobre todo bajo un contexto psicoeducativo. Es decir, más que una terapia clínica, lo que tú haces con una persona con autismo es enseñarle cómo es el mundo típico. Entonces es un proceso, fíjate, educativo prácticamente. Yo al niño tengo que enseñarle a jugar, yo tengo que enseñarle a hablar, yo tengo que enseñarle a comportarse, que son cosas que generalmente no se enseñan, sino que, por ejemplo, el agua o el fuego se van aprendiendo por la incidencia en día a día. Con ellos tenemos que hacerlo en tablero prácticamente. Entonces creo yo que un modelo psicoeducativo es un modelo muy interesante y ahí hay muchas fuentes. Hay el modelo Tisch de Carolina del Norte, el modelo Denver, que es más de corte comportamental, que también creo que es norteamericano. Está el CERT, que es de una persona, de un profesional muy reconocido en este. Pues si tú entras allá a poner métodos para autismo, eso hay un curvo. Ahora, los que tienen evidencia son los que son desde lo cognitivo, lo comportamental y lo psicoeducativo. Hay otros alternativos, como por ejemplo las terapias de integración sensorial, porque como hablamos anteriormente, la mayoría de estas personas pueden tener experiencias sensoriales fluctuantes, no tolerar texturas, incomodarle la luz, incomodarle ciertos sonidos, etcétera. Entonces, ese modelo de integración sensorial también es un modelo muy interesante para incluir en el proceso. Está el tema, digamos, de apoyo con animales, por ejemplo, la quinoterapia o tener un perro de compañía que te guía en la ciudad. Em, Está también el tema de la musicoterapia, digamos que es así un campo que yo no soy musicoterapeuta, nunca me formé en eso, pero el inicio de mi quehacer fue la música, de hecho. Entonces, sé que esa es una herramienta muy poderosa también, por ejemplo, para regular emocionalmente, para ayudar en el lenguaje. Hay muchos niños y niñas con esta condición que no hablan, pero cantan. Es decir, no te cuentan cómo les fue en el jardín, no te saludan, pero cuando escuchan la canción que les gusta, la cantan. Es decir, pueden hablar, saben usar el aparato fonoarticulatorio para reproducir fonemas, sonidos, palabras, etcétera, pero no tienen ni idea que eso les sirve para comunicar pero sí que para cantar. Entonces puede ser la música un puente para ir llevándolos al hecho de que aprendan a hablar a través del canto, por ejemplo. Eh, Buscar lo que a ellos más les guste. Decía, claro, si en su gusto los lleva a comunicarse y por en más espontaneidad, porque es un dentro, claro, pero dentro de todo este proceso, las familias, yo creo que es muy importante saber cuál es el papel de la salud mental en el acompañamiento, ¿no? De los cuidadores, de los padres,
porque pues el entorno emocional también en el desarrollo de las habilidades de ellos influye muchísimo. De Entonces, acuerdo. sería como algo bueno saber qué papel en la salud mental puede jugar el acompañamiento a padres y cuidadores de personas con autismo. Antes, Sofi, mira que en general el tema de discapacidad genera un fenómeno en los cuidadores que es el burnout. Bueno, un anglicismo ahí que es como que te quemas, literalmente te vas quemando porque tienes que dejar de hacer todo para dedicarte a cuidar a esa persona. Hay muchos profesionales que en el pasado aquí, después de que emitieron un diagnóstico, le decían a las familias, mira, vos tenés que dejar de trabajar y a la mamá, porque tienes que cuidar a este niño y el papá que se encargue de proveer, porque este muchacho no va ni siquiera ni a leer el reloj. Bueno, así unos pronósticos sumamente fatales o fatalistas, pues, y eso implicaba que la familia tenía una configuración. Fíjate que hay un dato importante, yo no sé cuánto sea la estadística exacta, pero muchas de las familias de personas con autismo terminan separándose. Porque los roles no se saben asumir, porque entonces yo qué hago, yo cuido y usted provee, pero si el papá va a proveer, entonces cuando tiene tiempo para su hijo, y entonces es una excusa para el papá siempre estar afuera de la casa, porque tengo que trabajar para pagar todas estas terapias, para pagar todo esto, usted encárguese de cuidar al niño, bueno, entonces digamos que sí hay una necesidad de cuidar al cuidador, ese concepto del cuidado al cuidador. Casualmente ahorita estábamos con el colectivo que estamos allí formando alrededor de la finca para empezar a ofrecer espacios, bueno, servicios, ¿no? Digamos, sí, de acompañamiento. Uno de los primeros que estamos pensando por la coyuntura que se dio en una convocatoria es el cuidado de las cuidadoras, es decir, mujeres, porque generalmente el cuidado termina siendo femenino, entonces las mamás son las que terminan, digamos, teniendo esa exposición a cargas excesivas de estrés, cargas excesivas de ansiedad y por lo tanto probablemente depresiones profundas. Entonces, sí es importante. En Colombia hay un concepto que es la RBC, la rehabilitación basada en comunidad. Es una política pública en teoría. Y si tenemos en cuenta esa herramienta, podremos empezar a hacer cosas desde la comunidad, como por ejemplo lugares de respiro, es decir, donde tú llevas al niño, no sé, el sábado y allá lo puedes dejar todo el día porque hay actividades recreativas, lúdicas, pedagógicas, y tú alternadamente vas a hacer algo tuyo, que te gusta la fotografía, vas a tomar fotos, que te gusta tejer, vas a tejer, que si te gusta la cocina, vas a cocinar, o simplemente irse a tomar un café con la amiga, ya, así de sencillo. Entonces sí es importante que, digamos, tengamos en cuenta que eso existe en Colombia y que hay que irlo articulando. Pero desde lo más cotidiano es entender, como hace un rato te decía, que hay que distribuir ese cuidado. Entonces, si yo vivo con mi esposa y mi hijo tiene una condición de estas, yo como hombre, teniendo en cuenta que estamos en un mundo machista, eso es innegable, tengo que empezar a tomar otro rol y decir, no, mi amor, mira, ve, ¿por qué no vas con tus amigas hoy? Te toman unas cervezas, un plan, Mami, yo tú quédate con cuido. el muchacho y yo estoy con él. Y mañana de pronto que yo voy a ir a jugar el partido, pues tú te quedas, bueno, no sé, no estoy inventando cualquier cosa. Pero sí es importante saber que hay desde la política pública herramientas que nos podrían ayudar para tejer esas redes, pero también desde la cotidianidad con los hábitos y los roles de cada quien se pueden hacer esos cambios para que las personas cuidadoras no se quemen literalmente con esto. Claro, porque efectivamente pues en cualquier condición, sea de discapacidad, enfermedad, bueno, como se le llame, generalmente toda la atención se va sobre la persona, De pero acuerdo. nadie está pendiente de lo que tú decías, cómo se siente esa mamá, cómo se siente el papá. Mira que el tema de las separaciones cuando pasa todo este tipo de situaciones es muy común, ¿sabes? Porque en el episodio Mm, anterior escuchas de una amiga, ella también pasó por una enfermedad con su hija fuerte, donde también nos decía que muchas personas, muchas parejas no salen juntos de esas situaciones. Entonces, qué importante poderse apoyar y poder tener esa comunidad y esas herramientas de las cuales tú nos estás hablando. Ya de acuerdo. para hacer un cierre, por así decirlo, y no demorarte más, sé Dígame. que vives bastante ocupado y agradezco mucho el espacio que nos estás dando. Y si te tengo dos preguntas en una. Una digamos, yo sé que escribiste un libro para las personas que no lo saben. El libro se llama Más allá del autismo y quisiera saber qué te llevó a escribirlo y por qué decidiste especializarte en el tema del autismo. Ay, genial. Bueno, pues agradezco la oportunidad de tu pregunta para saludar, porque sé que estará escuchándonos en su momento Adriana Montes, quien es la mamá que me convocó a acompañarla en esa aventura del libro, y pues ella inspirada en la vida con su hijo Arturo.
Entonces, a quien les mando un saludo muy especial, de hecho, hace rato no hablo con ellos, esto me recuerda que hay que echar una llamadita y sentarnos a tomarnos un café con ella. La iniciativa fue de ella porque participó precisamente en un podcast eh, en donde la invitaron a hablar de su experiencia como mamá de una persona con autismo. Y después de su participación en el podcast, muchas mamás, muchas familias, muchas personas empezaron a preguntarle que cómo hacía, que la ayudaran, que qué chévere tu historia, bueno. Y ella dijo, bueno, yo necesito una herramienta que pueda llegarle a mucha gente y que sea algo desde lo que yo soy capaz de hacer, donde me siento tranquila. Y pues ella es una mujer muy rigurosa, es una académica y pues escribe muy bien. Entonces dijo, pues quiero escribir, pero pues sentía que ella sola no podía navegar en ese mar y quiso pues invitarme y agradezco inmensamente esa invitación. Entonces nos pusimos de acuerdo y tuvimos un par de reuniones virtuales y ahí empezamos a ajustar un poco los contenidos. Entonces la idea era la historia de una mamá con su hijo, cómo fue desde que se enteró, todo el proceso que ha tenido actualmente, terapias, el tema de alimentación, bueno, todas esas aristas y la visión un poco del profesional desde lo que yo he venido haciendo que complementara esas miradas, ¿no? La mirada de una mamá y la mirada del profesional. Y quisimos incluir unos testimonios de personas con autismo ya pues de diferentes edades, la mayoría más grandes que han tenido un camino recorrido, y pues también incluir allí algunas estrategias, recomendaciones y de pronto fuentes donde la gente puede ir a profundizar sobre el tema. Ese digamos que fue la estructura del libro, se dio a cabo hace un año más o menos, precisamente estuvimos en el lanzamiento en la Feria del Libro de Bogotá. Lo hicimos con la editorial Planeta. Ellos tienen allí como una línea que se llama Bronce, creo. Y pues el libro está a la venta en las librerías de la Librería Nacional, en la librería Lerner, también está como ebook en el Amazon, en los Apple Books. Bueno, creo que hay otros lugares por allí. Nosotros también tenemos libros porque la idea de la venta del libro es, si bien divulgar, es los recursos que pueda generar este libro, pues no empezar, ya lo hemos hecho, abrir espacios para gente, digamos, que no tengan como los suficientes recursos para asistir a una terapia, para asistir a un taller, etcétera. Entonces, ya hicimos una actividad con una comunidad de discapacidad creo que era en Subachoque, ahí ya no me acuerdo bien el lugar, bueno, en fin, pero en un lugar donde hacen equinoterapia, entonces estuvimos hablando con el equipo del lugar, llevaron a un grupo de personas con discapacidad con quienes hicimos una tarde, pues allí como de esparcimiento, y estamos pendientes de seguir haciendo actividades de ese tipo. Por ejemplo, yo estoy pensando en hacer algo en Chiquinquirá. Hicimos, de hecho, hace un año un conversatorio en Chiquinquirá sobre el tema de autismo. Participaron varios actores, familias, otros profesionales, profesores, la academia, la UNAT estuvo allí, Boyapaz, en fin, varios actores participaron. Y creo yo que hay que seguir, digamos, divulgando el tema y sobre todo buscando a las familias para que no se sientan solas y busquemos un espacio donde podamos hablar. Entonces, digamos que ese fue el tema específicamente del libro. Y ya, pues, digamos, yo llegué a esto, sí ha sido como una decisión, una convicción de vida, pero siento que la musa de mi vida es realmente la música, es decir, la música a mí me ha movido desde que era muy niño. Mi papá era un melómano, no era un músico como tal, pero era un melómano que tenía muchos sonidos y me los puso, mi mamá también. Y entonces la música me fue llevando en el colegio, a los amigos, en la universidad también tuve una banda. Y cerrando el proceso universitario de formación universitaria en pregrado fue que empecé a tener un contacto directo con la discapacidad en general. Yo fui voluntario de una fundación que se llama Best Buddies, que tiene aquí un capítulo en Colombia, y dirigí el capítulo de voluntarios de la Universidad de La Sabana, y por bastante tiempo estuve allí vinculado, y después digamos que empecé el ejercicio ya, digamos, psicológico, clínico, pero nunca me separé de la música y de hecho mis primeros procesos eran con música. Entonces siento que esa ha sido la puerta de entrada para todo en mi vida. Incluso mi esposo la conocí también a través de la música, es decir, la música es todo para mí, pero digamos que ya conociendo las experiencias, las vivencias, interactuando con las personas con autismo, pues me rompieron literalmente todos los prejuicios que tenía, los imaginarios, y lo siguen haciendo cada vez que tengo sesiones con estas personas, con estas familias, pues me sigo replanteando los imaginarios que tengo de la vida. Entonces ha sido una casualidad bonita y también una convicción a la hora de tomar la decisión de decir me dedico a esto. He tenido la fortuna de poder, digamos, ser independiente en mi ejercicio. Digamos que independiente es un decir, porque todo el tiempo estoy en red, trabajando con profes, con otros profesionales, con los neuropediatras, etcétera. Pero de alguna otra forma he tenido como esa libertad de poder ir generando mi propio modelo.
Digamos que yo diría que tengo un modelo propio que se caracteriza por esto, por conversar, por la cercanía, por lo humano y alejarme un poco de ese acartonamiento que tienen muchos los protocolos clínicos, que si bien son importantes y la rigurosidad en esto es muy importante, he tenido la oportunidad pues de formarme en otros países, México, Argentina, y actualmente sigo formándome todo el tiempo, estoy haciendo una maestría virtual que tiene que ver con psicología cognitiva, etcétera. Ha sido como el amor, la voluntad humana del amor que me ha llevado a seguir en esto y pues los grandes amigos y amigas que he hecho con autismo y con familias, creo que siguen alimentando esa necesidad de que hay que seguir trabajando por esto. Y agradezco pues este espacio de divulgación porque precisamente que la gente escuche esta historia, este tema, estas especificaciones que hemos tratado de hacer, estas orientaciones, sé que es un granito más para seguir cambiando el mundo, porque puede que suene romántico, pero yo sí creo que el mundo no está hecho, el mundo nunca se agota, el mundo nunca se acaba de tejer y podemos seguir construyendo ese mundo que queremos que cada vez sea más chévere, a pesar de que siempre van a haber cosas complejas, siempre, esa es la naturaleza de la vida también, pero qué mejor que podamos tener un soporte para poder tramitar todo eso complejo cuando llegue. Entonces, bueno, un poco de lo que tú convocas con la pregunta que abarca pues muchísimas cosas, sé que aquí podríamos terminar hablando un montón de tiempo, pero bueno, esto también tiene que tener su fin. Y pero también qué bonito que se oye a una persona hablar desde su vocación con amor, ¿sabes? No es de porque me tocó hacerlo, porque me obligaron a hacerlo. Y siento que cuando las cosas son así, mira, fluyen de una manera muy, muy linda, que es lo que pasa en tu caso, porque lo haces con todo el amor del mundo, con las ganas de ayudar, con las ganas de cambiar, no solamente que es que yo lo hago por reconocimiento, por una cosa o por la otra. Entonces me parece muy lindo resaltar esa parte humana en medio de toda esta situación. Ahora, Cami, que quisiera saber yo así como a modo personal, si hay alguna historia en particular o algo que te haya marcado en tu trabajo con personas dentro del espectro. Bueno, fíjate que una época, cuando hice prácticas en la universidad, tuve que ir a un lugar que era como un centro de acogida, es decir, tenía personas bajo protección del Estado, es decir, personas que no tenían, pues, digamos, familia, la gran mayoría, personas de todas las edades y todas con discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad socioafectiva, pero habían muchos que hoy en día ya con el tiempo, pues yo diría, claro, esas personas tienen autismo. Entonces, fueron historias muy fuertes porque alguna vez conocí un chico que todo el tiempo tenía una posición como en cuclillas, porque el chico lo habían dejado todo el tiempo en un corral con gallinas y pollos. Entonces el hombre actuaba como una gallina y un pollo, imagínate ese nivel. Dios Y mío. era probablemente una persona con autismo, ¿no? Digamos que ya con el tiempo yo entendiendo. Esa experiencia en ese lugar marcó mucho porque sí, primero que todo ser consciente de realidades tan crueles que hay, que deben estar pasando en este instante también, y por las cuales uno debe proponerse un cambio radical de la vida y del quehacer. Pero bueno, digamos que eso, digamos, viéndolo desde un punto de vista extremo, lo tengo muy marcado y presente y siempre que recuerdo eso, pues tengo que empujar a cómo hacer algo para que esas cosas no sigan pasando. Y por otro lado, ya hay experiencias pues, más específicas de vida, de una mujer con autismo que admiro bastante, que considero mi amiga. Creo que fue probablemente la primera mujer que yo participé, o sea, era un equipo, pero personalmente era el primer diagnóstico de autismo que yo emitía a una mujer ya pues adulta, porque había participado en algunos de niñas, que ese es un detalle también importante tener en cuenta. En teoría, de 5 personas nacidas vivas que se les diagnostiquen autismo, 4 de ellas eran hombres, una mujer. Pero actualmente se está un poco debatiendo ese tema porque probablemente los criterios han sido hipermasculinizados como casi todo. Entonces, las mujeres suelen tener unas estrategias de enmascaramiento mucho más efectivas y por eso la mujer termina teniendo diagnósticos mucho más tardíos que el hombre. Esta mujer precisamente llegó a su diagnóstico ya adulta y hoy en día pues está en una formación en las Naciones Unidas para ser representante de discapacidad ante el Consejo de las Naciones Unidas, representando a Colombia. Digamos, es una historia de vida que admiro completamente. Es una mujer que nació en una vida, pues, de escasos recursos, por lo tanto, no solo económicos, sino también, digamos, intelectuales por parte de su familia. Entonces,
Por eso en su momento de niña nadie iba a pensar que es que ella tenía esto o lo otro. Entonces estuvo expuesta a un montón de situaciones complejas en la escuela, en el barrio, bueno, en la nueva familia. Y hoy en día verla que se ha superado tanto y que está, digamos, encumbrándose hacia allá porque siente un compromiso con su comunidad. Fíjate que cuando nosotros le dimos el diagnóstico a ella, le chocó, o sea, le chocó en el sentido de que le dio duro y no quería, de hecho, pues como identificarse Aceptarlo. con eso, sí, como, bueno, yo vengo acá porque quería una respuesta, pero ahora que la escucho, pues realmente no me siento muy, pues se sentía aliviada de decir, bueno, lo que tengo tiene nombre propio, no es que simplemente yo esté loca o algo así, sino que hay un nombre propio que explica lo que me pasa. Pero ya con el tiempo ella se fue empoderando al punto en el que está, ¿no? Hace poco me chateé con ella, está en Suiza, está ahorita en parte de esa formación que ella misma se está gestionando con las Naciones Unidas. Por ejemplo, esa historia en particular me parece muy interesante. Pero no, imagínate tú, hay muchísimas, o sea, entonces estos chicos y esas personas con sus talentos, con sus habilidades, con su autenticidad, como con ese espíritu tan genuino que definitivamente, ¿no? Yo pueda contarte miles de historias, pero bueno, esas son una de las que ahorita me llegan acá a la cabeza en este instante. Y bueno, pues ojalá ella también pueda escuchar esto en su momento y a quien le mando un saludo muy especial. Ya me imagino que ella se sentirá aludida. Espero que sí, porque muchas veces ellos, por ser tan literales y concretos, si yo no le digo el nombre, ella va a pensar que es para cualquiera. Pero yo Sí. voy a avisar a ella cuando tú ya empieces a sacar esto al aire y le compartiré en donde pueda escucharlo y de seguro que se sentirá muy feliz. Claro, qué bello. Bueno, Cami. Quisiera que cerráramos esto con un mensaje, dejaras un mensaje a todas las familias, a todas las personas que quizás están atravesando este camino que no es fácil, no es fácil al principio de lo que tú decías, de aceptar, de saber cómo hacer las cosas y darles una palabra como de aliento, decir adelante que todo se va a poder, que es lo que tú decías, no verlo de manera prejuiciosa, sino que sigan. Sí, ay, bueno, pues gracias por esta oportunidad, Sofi. Y quiero pues que cada una de las personas que escuche este contenido, que probablemente esté viviendo esa experiencia de recién recibir un diagnóstico o empezar el proceso de entender que a mi hijo o a mi hija le pasa algo y que probablemente sea una condición del espectro autista, pues la invitación para todas ellas es em, que la vida no termina de preguntarte hasta que tú le respondas. Y si probablemente a través de tu hijo o tu hija te sigue preguntando cosas, detente a responderlas. El camino con una persona con autismo es un camino único, es una ventana que se abre al universo que nadie más te va a abrir. Eso no quiere decir que sea románticamente la más hermosa, porque sí van a haber trayectos y tramos de mucho esfuerzo, de mucha exigencia que implicarán dedicación, pero recuerda que no estás sola, que no están solos, que hay una familia que los acoge, que hay una comunidad que poco a poco se ha ido sensibilizando y que estamos nosotros, que a través de estos espacios y de nuestros quehaceres siempre estaremos dispuestos a brindarles la mano, a acompañarlos en el momento en que sea necesario, porque yo también les digo a las familias y a las personas que no somos para toda la vida, es decir, el profesional en este caso, que es desde el rol desde donde yo hablo, tiene una participación que caduca, que si yo estoy haciendo bien las cosas, menos me necesitarán, digámoslo así, menos me necesitarán consultarme porque estaremos haciendo bien las cosas. Entonces, invitarlos a que la voluntad los mueva, es decir, siento que hay dos pilares para el ser humano que personalmente creo que me mueven, que son la voluntad, se entendía como el amor, y el conocimiento. Entre más conoces algo o a alguien, más lo amas o más lo amas, y entre más lo amas, más lo quieres conocer. Entonces, saber que esto es un mensaje de la vida que si a ti te generaron este reto es porque eres capaz de asumirlo y que de seguro cada avance que tengan con su familiar va a ser, digamos, el propósito de celebrar, la excusa de celebrar la vida en cada momento porque pues es la autenticidad hablando, es la autenticidad manifestándose. Entonces adelante con mucha fuerza en la convicción que tengan, en las creencias que tengan. La fe es importante en esto también, arraigarse a que hay algo más que empuja esto y que esa persona con autismo que está al lado suyo es un maestro de vida
y por lo tanto, pues al maestro hay que escucharlo. Gracias, Cami. Muchas gracias por haber sacado este espacio No, para este tema, para hablar, para informar y espero que no sea la última vez que podamos hablar de esto y que cuando lo volvamos a hablar tengamos muchas más cosas por contar, por celebrar también y por informar. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada. gracias, Sofía, a ti por la invitación, lo mejor en este espacio y un saludo a todos y a todas. Gracias por escucharnos y por estar aquí. Hoy aprendimos que el autismo no se trata de cambiar a nadie, sino de comprender y acompañar con amor. Sigamos construyendo un mundo más empático. Nos escuchamos en el próximo episodio de Historias en Diferido, donde cada historia llega cuando está lista para ser contada.